Carlos, provincia cordillera, el Chaco cruceño. La influencia española tiene que ver con lo geográfico. Les costó entrar, ¿no? Bueno, sí, porque ya es sobrada la fama que tienen los chiriguanos de ser bravos guerreros y estar reñidos con la cruz y la espada desde siempre, ¿no? Eso es importante. La cruz y la espada no entraron fácil. No No entraron fácil. La prueba está de que al comienzo, cuando la disputa de Ñuflo de Chávez con Andrés Manso, y se dirime en el Virreinato de Lima la posesión territorial de ambos exploradores, Chávez se queda con la mayor parte del territorio y se le cede a Manso la zona de Condorillo, ¿no? Que es la zona de los Llanos de Manso o la zona del Chaco, al sur del río Grande. Y él funda la ciudad de Santo Domingo de la Nueva Rioja, en lo que hoy es el río Parapetí, y es devastada completamente y muerto el fundador, ¿no? El Chaco es una región que tiene también sus características geográficas, ¿no? La actual provincia cordillera de Santa Cruz, debemos saber que principia aquí nomás cerquita, aquí al sur de la ciudad, la estación o pueblo de Basilio. ¿En Basilio? ¿Cómo? Ahí, a partir de Basilio, más o menos hacia el sur, inclusive hacia el lado oeste, un poquito antes, ¿no es verdad? Pasa el Río Grande y sigue hacia el sur, y en cuanto al aspecto de vegetación, la mayoría del territorio es parte del famoso bosque seco chaqueño, sí, ¿no? Y donde están emplazada la mayor parte de la población de Cordillera originaria y posteriormente ya mestiza, es en la zona del que se llama el bosque chaqueño, ¿no? Montano, que es la parte de las estribaciones de la cordillera. Y bueno, es una región riquísima también en biodiversidad, no por nada tiene... Que aparentemente uno la puede ver pobre porque es tiene menos vegetación, menos... No, pero y la cumple gente su se función equivoca ecológica, claro que claro. Sí, pero la gente tiene la equivocación de decir, uy, esa zona es deprimida, y sin embargo ahí hay un alto índice de ganadería en el departamento, claro, y otras riquezas. Mira, vos sigue siendo la provincia más ganadera claro, del departamento, y también la de mayor producción de maíz, ¿no? Que es base de las culturas estas El maíz es fundamental, ¿no? Es fundamental, prácticamente gira en torno al maíz su cultura, ¿no es verdad? Los pobladores de todo este extraordinario espacio geográfico, mira que pese a todo, tengo, por lo que he podido revisar en textos y investigaciones y organizaciones vinculadas a la preservación del medio ambiente, pese a esa carga que ha tenido, ha habido como una suerte de manejo racional al final de cuentas, ¿no? Porque en Sudamérica es el bosque seco de esa característica mejor preservado, ¿no? Por suerte ahora, digamos, hay el famoso parque o reserva biológica, que es el Parque Cailla, que está en el municipio de Charagua, en la frontera entre Bolivia y Paraguay, que me parece que es el más grande, la mayor área protegida de Sudamérica, ¿no? Y ahí hay extraordinaria biodiversidad y en buen estado de preservación. Eso en cuanto a lo geográfico. En cuanto a lo geográfico, ¿no? En cuanto a lo étnico, o sea, ¿quiénes estaban ahí? Bueno, ya cuando llegan los españoles al área, especialmente del Río Grande al sur, estaban los famosos chiriguanos, más conocidos como los Aba guaraní. Gente brava, ¿no? Gente brava, que vos sabés de que el virrey Toledo de aquella época le declara la guerra. Le declara la guerra, ¿no? Así es, ¿no? Hecho inédito además en la conquista. Inclusive que cuando quiere bajar, digamos, a escarmentar a los cruceños después del problema de Diego de Mendoza, casi le cuesta la vida, ¿no? Pero es un hecho inédito que el rey les declara la guerra. Son pocas las etnias, sí. No sé si los araucanos son otros, ¿no? En la zona de Chile.
pero sí a los En el territorio en el nuestro territorio es nuestro inédito. sí, ¿no? Entonces fueron difíciles. Ahora, en En cuanto el a... siglo XX, terminando el siglo XX, se acuerdan y se arreglan las cosas. Así es. ¿Ah? Ahora, Mira vos la importancia que tiene. claro. Ahora, en cuanto a la llegada de los guaraníes, porque es una etnia que viene de otro sector del continente, ¿no es verdad? Y según los estudiosos, los antropólogos, aseguran de que no es muy lejana en relación a la llegada de los españoles, ¿no? Ni siquiera Llegan casi juntos. casi juntos, ¿no es verdad? Probablemente Inclusive por llegan, ya estando los españoles en el Claro. continente, continúan llegando Probablemente por a la eso zona, ¿no? estaban disputando espacios, ¿no? Así es. Probablemente por eso era su evidentemente, tiene que ver necesariamente tiene con que haber eso, sido, ¿no? Con la ¿no? disputa Claro, territorial. estaban disputando Evidentemente, ¿no? espacios, claro. Y ellos someten a los chané, a un buen grupo de chané, Eso que es son los- interesante, no conocía ¿no? yo eso. Que son los isoseños, Ya. ¿no es verdad? O Porque sea, los isoseños en chané realidad son los isoseños de hoy. son los isoseños de hoy, ¿no? Que son sometidos por los aba guaraní y ellos se ubican territorialmente en esa zona, en lo que es el río Parapetí, en ambas riberas, pero en realidad son chané guaranizados, ¿no? Y Ya. como que a través del tiempo no se han llevado del todo bien, ¿no es verdad? Inclusive, Aquí tenemos el tema de Caipipendi. bueno, Caipipendi es un área geográfica Sí. muy interesante, ¿no? Es el valle de Caipipendi, que principia al norte, poco más al sur del Río Grande, ¿no? En la actualidad es parte central del municipio de Gutiérrez, ¿no? Ahí era un conjunto de varios tentas, tenta en el idioma guaraní son rancherías o comunidades, ¿no? Que varios tentas conforman un tentahuasu, o sea, una capitanía grande, Ya. ¿no es verdad? Hay una descripción muy interesante ya del siglo, de comienzo del siglo XX de Nordesquiol, sobre la exuberante producción de maíz, ¿no? En la zona pese a la sequía, y se sorprende también de ver Nordesquiol los usos del maíz, ¿no? En la alimentación de los guaraníes, ¿no? Es una zona interesantísima de gran concentración de población guaraní. La ¿no? parte húmeda son los bañados, ¿es visoso? No necesariamente, los bañados más bien es una parte donde se desparrama el río Parapití. Me parece que Parapití en guaraní quiere decir río que se desparrama o que se sumerge, ¿no es verdad? Porque en la zona del Bajo Isoso el río se sumerge en unos arenales, ¿no es verdad? Y luego reaparece, Vuelve a aparecer. rebrota más hacia el norte y llena la laguna Concepción, ¿no es verdad? Ya provincia Chiquito, y ese ya viene a ser el nacimiento del río, del antiguo río San Miguel, que luego ya se convierte en San Julián, y luego en San Pablo, y posteriormente en Itonama, y finalmente desemboca en el Itene, ¿no? Que es el río más largo de Bolivia, ¿no? Y increíblemente nace en la zona sur, en la cordillera andina, y es de la cuenca amazónica, curiosamente, ¿no? Ahora, el municipio de Charagua es enorme, ¿no? Que es parte de la provincia cordillera, que eso abarca hasta los bañados de Otuqui, que es en el extremo oeste, ¿no? Prácticamente el Otuqui desemboca en el río Paraguay, ¿no? Y bueno, ha sido muy prodigiosa la zona también, para el tema de la ganadería posteriormente, ¿no? Por también por la abundancia de vegetación suculenta, ¿no? Ahora, dijimos que a lo mejor hay un choque de civilizaciones ahí, la civilización guaraní y la española, la influencia española en la zona. Bueno, en realidad costó que asentarse ahí, ¿no es verdad? Ha costado porque vos vas a ver de que en realidad se hacen varios intentos de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Inclusive los vecinos costean las primeras intentos de fundar misiones con curas diocesanos aquí en la parte más inmediata, porque en la actualidad, digamos, la provincia cordillera, si bien acá, pero luego ya la jurisdicción eclesiástica ya es del Río Grande hacia el sur, para entenderlo, digamos, la jurisdicción. Sí. Entonces, Cabeza, Florida, que son de este lado del Río Grande, del lado norte del Río Grande, son de población guaraní, ¿no? Porque los guaraníes llegaron hasta aquí, digamos, ¿no? Hasta esta zona. Aquí chocaron ya con los chanés, todo eso, ¿no?
son después de la segunda mitad del siglo XVIII, y también los jesuitas intentan, ¿no? Los padres jesuitas, tanto de Tarija como de Santa Cruz, intentan fundar misiones y lo consiguen, pero son devastadas, digamos, completamente, ¿no? Hasta que se desiste de ese emprendimiento y ya luego... Desisten. Claro, digamos, los jesuitas sí, digamos, ¿no? Desisten del cometido. No pueden realizar lo que realizaron en Chiquitos y en Mojo, ¿no? Entonces ya se crea el Colegio de Propaganda Fide de Tarija, y de ahí esos padres conversores vienen acá, se fundan las primeras, ¿no? Se refunda Cabeza, se continúa con Cabeza, Piraí es otra de las primeras misiones, sí. Florida y Abapó, digamos, serían las primeras de este lado, ¿no? Piraí es de 1772. Claro, hacia el último tercio del siglo XVIII, ¿no es verdad? Sí, sí. Y luego ya vienen las Masabi, digamos, ¿no? Masabi de 1787. Claro, son misiones franciscanas de los padres de propaganda fide del Colegio de Tarija, pero pertenecientes al Obispado de Santa Cruz, sí. ¿No es verdad? En el caso de la religión tiene conflictos también con los hacendados, ¿no? Claro. Los hacendados no les gustaba mucho la idea de tener a los curas ahí. Bueno, a pesar de que los padres franciscanos son los que permiten, digamos, ya un mayor control, ¿no es verdad? Pero paralelamente entran los hacendados. El gobernador Viedma, hacia 1888, determina la fundación del fuerte de San Coetáneo, la fundación de la misión de Saipurú, ¿no? Y paralelamente ellos van, para el autoabastecimiento, se llevan hatos ganaderos significativos, que lentamente van avanzando hacia el sur, buscando los extraordinarios campos de Isoso, digamos, ¿no es verdad? Ya eso ya un poquito más adelante, hacia mediados del siglo XIX. Pero se va avanzando, como ve, lentamente, ¿no es verdad? Sufren un problema las misiones porque cuando se crea la República de Bolivia, el mariscal Sucre en su decreto echa a todas las órdenes regulares, ¿no es verdad? Entonces entre ellos se van en 1826 los franciscanos y prácticamente quedan semi abandonadas, aunque son sustituidas por curas seglares, pero ya no como misioneros, ¿no es verdad? Sí. Y ya muchas de ellas se disuelven, por eso es muy intermitente el misionamiento, la estabilidad y permanencia de las misiones, ¿no? Además por los permanentes ataques, digamos, a los neófitos, que son los bautizados ya de las misiones, por parte de los chiriguanos, digamos, ¿no? Chiriguanos no dejó de molestar, no dejó, inclusive, es bueno saber de que es un caso también, creo que sin parangones en el continente, que tanto los padres franciscanos como los hacendados les pagaban a los chiriguanos, digamos, un tributo para no ser molestados, ni atacados, ni devastados, digamos, ¿no? Aunque con el tiempo lo fueron debilitando de mil maneras, ¿no? Ya vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó especialmente ya en época republicana hacia la segunda mitad del siglo XIX, en las pugnas ya del departamento de Chuquisaca con Santa Cruz, ¿no? Y luego se va avanzando, se funda Gutiérrez. Gutiérrez, Lagunilla y Charagua son los... Claro, son de predominancia criolla, ¿no es verdad? Sí. Se crea Gutiérrez con límite sobre los límites del obispado de Santa Cruz, ¿no es verdad? Con el límite sur, siempre el obispado de que se creó en 1605, sus límites arcifinios hacia el sur era el río Pilcomayo en su convergencia con el río Paraguay. Ya. Eso nunca hubo la menor duda, ¿no? Por eso ya cuando hubieron conflictos con la audiencia de Charcas, o mejor dicho, con la capital de la audiencia de Charcas, que siempre fue bastante abusiva y vertical, en todo caso así lo dice René Moreno, ¿no? Despótica, autoritaria, se quisieron apropiar de parte de lo que siempre fue cruceño, ¿no? Del obispado de Santa Cruz, que es la parte sur, ¿no es verdad? Ya. Y bueno, en esa oportunidad, finales del siglo XVIII, se somete también al arbitraje del virreinato de Buenos Aires, que determina de que no hay duda de que el obispado de Santa Cruz es ese, ¿no es verdad? Y ahí empiezan ya los conflictos con lo que después sería el departamento de Chuquisaca y el departamento de Santa Cruz ya en los primeros tiempos de la época republicana, ¿no? En 1830 y pico, 36 más o menos, se funda este pueblo de Gutiérrez con otro nombre muy efímero, muy antiguo,
y esa es su jurisdicción, digamos, confirmada. Y a los poco tiempo, a los 4 años, en Chuquisaca se crea la provincia Acero, ¿no? Sí. Sin límites determinados, ¿no? Y empiezan Pareciera un espacio que se... No, sin límites, es curioso ver, digamos, porque eso tiene una doble intención cuando se crea, no es claro. apropiarse, invadir territorio ajeno y abusar, buscando tierras, digamos, por un lado, que nunca antes habían ocupado, sí. Porque es bueno saber, digamos, que de acá se fue penetrando lentamente el gobernador o subdelegado de Santa Cruz, Antonio de los Santos Sebane, entra hasta más adelante de lo que hoy es la zona chiriguana de Chuquisaca, más al sur del Ingre, de Rosario del Ingre, que eso se funda recién a finales del 19, hasta el famoso Valle de Huacaya, ¿no es verdad? Que es donde ellos tienen ahora su reserva de gas, ese departamento. Eso fue conquistado con recursos de los vecinos de la ciudad de Santa Cruz y por la autoridad cruceña, ¿no? Y ya cuando se crea la provincia Acero hay una serie de problemas sobre la jurisdicción, sobre las misiones, ¿no? Pero en Gutiérrez la iglesia tiene una advocación de Nuestra Señora del Rosario, ya. ¿no? Otra vez aparece. Me olvidé de decirte, Otra porque vez como aparece, siempre sí. nos acordamos de las advocaciones, cabeza es consagrada Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Me parece que Abapó, en la Santísima Trinidad de Abapó, me parece, ¿no? Piraí creo que es Nuestra Señora de la Asunta, ya. ¿no? No sé si es San Rafael de Masabi, algo así, ya. ¿No? Y van avanzando hacia el sur los hacendados también. La importancia es Lagunilla. Lagunilla se funda a mediados del siglo XIX, ¿no es verdad? Lagunilla ha sido declarado patrimonio cruceño, ¿no? Histórico cruceño, sí. Porque en sus características culturales, arquitectónicas y generales tiene un pasado que se refleja en el pueblo muy interesante, ¿no? Ahí la iglesia está consagrada a Nuestra Señora de Guadalupe, en Lagunilla, ¿no es verdad? Esta es una población que está a 1200 metros sobre el nivel del mar, en las faldas de la serranía del Incahuasi, que es el límite natural, sí. Geográfico con el departamento de Chuquisaca, ¿no es verdad? ¿Por qué la Virgen de Guadalupe? Bueno, la Virgen de Guadalupe se hizo muy popular por sus milagros, porque sabés vos de que se le apareció al indio Juan Diego en México, ¿no es verdad? Y se difundió mucho su fama de milagrosa, llegó ¿no? Aquí la fama, digamos. Claro, a todo el continente, ¿no? Le decía el otro día a un amigo, mira vos, la iglesia de San Martín de Porres se puso muy de moda la advocación a San Martín de Porres en los años 60, porque recién ese santo fue canonizado en el 62. Por supuesto. ¿No es verdad? Claro. Y al poco tiempo aquí se consagró un templo, una parroquia con ese nombre, ¿no? Ya tenía cierta antigüedad, ya en 1850 y pico, digamos, ¿no? Es parroquia Lagunilla recién a finales del siglo XIX. Este pueblo era parte del camino porque... hay dos caminos desde la época del siglo XVIII tradicionales hacia las provincias del norte, de las provincias del Plata, ¿no? Al Tucumán. Todo el norte argentino es el Tucumán, ¿no es verdad? El Tucumán. El Tucumán, así era, ¿no? Era Salta del Tucumán, Córdoba del Tucumán. Todo el norte era el Tucumán, ese espacio geográfico, ¿no? Entonces, uno por las misiones, que es el camino de Abapó, un poco más al sur, ahí se bifurcaba, y uno iba por las misiones franciscanas, ¿no es verdad? Ya. De Masabi, Tacurú, Saipurú, Tacuarembó, Pirití, Obay, Charagua también, que a lo último parece que fue misión también en el siglo XIX, porque Charagua, en realidad ya la configuración, estos datos me lo da una joven egresada de la René Moreno, discípula de Paulita, la señorita Luz Mónica Sánchez, una charagüeña, discípula parece de don Frank Michel, que ese es toda una emblemático historiador de la provincia, ¿no? Una gran autoridad en cuanto a la historia de la región, ¿no? Por suerte hay ese tipo de personas para... Sí, seguro.
que el pueblo se configura, el pueblo de Charagua ya como lo conocemos hoy con esas características de plaza y todo eso, como un pueblo más criollo en 1870 y pico. Cuando me hablas de lo criollo, inevitable tocar el tema de las matanzas en la zona. Claro, es decir, justamente en esa porque época. es una cuestión de criollos, ¿no? Justamente en esa época, ¿no? La primera matanza es la Murucuyuti. Murucuyuti. Ya. Uno tiene más en la triste, mente la segunda. Triste, esta es la primera de la que claro, casi no se habla. así digamos de las masacres horripilantes, digamos, ¿no? Que fue protagonizada por el ejército boliviano. De esta casi no se habla. Se habla, pero mucho menos, porque mucho la que menos termina porque, con el ímpetu, la era fuerza, de Curuyuqui. con el espíritu guerrero, digamos, de los chiriguanos, es la de Curuyuqui, ¿no es verdad? Vamos entonces, sin embargo, en ambos casos es el ejército boliviano. Okay, vamos, sin embargo, a la primera, ¿no? Por favor. Claro, la primera de Murucuyuti es un pueblo, es terrible, ¿no? es un rancherío que estaba en lo que hoy es el departamento de Chuquisaca, ¿no? Entre Macharetí y Ñacaroiza, creo que, ¿no es verdad? Bueno, ahí baja el ejército boliviano por la disputa, por la posesión de tierra, digamos, ¿no? Y el subprefecto de Acero, porque ese subprefecto de Acero hizo estragos realmente, ¿no? Porque debes saber que inclusive las pretensiones de ese departamento era quedarse con toda cordillera, digamos, ¿no? Y con apoyo de famoso ese Serapio Reyes Ortiz, que después fue de los federalistas de La Paz, ¿no? Ese, por ejemplo, aprobaba eso de que la provincia de Acero, sus límites son ahí las mismas goteras de la ciudad de Santa Cruz, imagínate vos esa barbaridad, ¿no? Y después ya encogió y se quisieron quedar con el Isosoc más, que eso ya estaba en posesión, porque el concepto de frontera, digamos, y de posesión es de los criollos, ¿no es verdad? Claro, esos son los que determinan, digamos, inclusive sus posesiones, el dominio a nivel internacional, ¿no es verdad? Entonces ya eso estaba consolidado por hacendados, y inclusive hasta más al sur, hasta Macharetí, inclusive, ¿no es verdad? Y ya diputados cruceños que eran escasísimos, ¿no es verdad? Ahí está la famosa defensa de un ilustrísimo diputado cruceño olvidado, que es don Pedro Ignacio Cortés, que hace una defensa sobre los derechos territoriales de Santa Cruz, sobre el Chaco, realmente. Él escribe esto en 1880 y pico, ¿no? Hacia finales de la década del 80 del siglo XIX, ¿no? Y es realmente extraordinaria los argumentos, porque el otro lado solamente se quería quedar porque sí, digamos, ¿no? Y no esgrimía algo, pero obviamente, pues obviamente. Vamos a la primer masacre, que fue durísima. Fue durísima, porque hay una masacre espantosa donde se liquida a cientos de guaraníes, ¿no? En presencia de sus mujeres e hijos, ¿no? Y hay un general o coronel de ese departamento que se lleva como botín todo eso, ¿no? Ahí empieza ya el desgaste. Se lleva a las mujeres e hijos también. Las mujeres e hijos se los lleva como esclavos para las haciendas, ¿no es verdad? Y ¿Los ya vendían? ¿Ah? ¿Los vendían? Claro, o sea, se los distribuían, digamos, ¿no? Para las haciendas como esclavos. Y para el abuso realmente espantoso, ¿no es verdad? Estamos hablando de la época republicana. 1874 más o menos, Ya, ¿no? Ahí los debilitan considerablemente, ¿no? Y ya resurge, digamos, pero mucho más disminuido, el famoso Apiahuayqui Tumpa, ¿no? En Curuyuqui, que Curuyuqui es cerca de Ibo, ¿no? Sí. Esa misión franciscana. Con B larga. O con B chica, la verdad que no sabría asegurarte, digamos, porque indistintamente. Yo preferiría con B larga porque así son la mayoría de las palabras, ¿no? Por la Ibibobo, todo eso, ¿no? Esos pueblos. Por la pronunciación, uno los escucha a los que saben hablar el idioma y dice Ibo. Claro. No dice Ivo. Así es. ¿No? Entonces, suena, a mí y por lo que he leído, es Ibo con B larga. ¿No? Ahí era, ¿cómo aparece el Tumpa, claro, Apihuayqui? Bueno, es como, digamos, el Tumpa es como una reencarnación de un espíritu supremo, digamos, y él viene a ser como un representante de esa divinidad, y es el que va a guiar a su pueblo, digamos, hacia... Pero fue un hombre con un valor impresionante, inclusive hasta se puede pensar de que fue como un suicidio, digamos, preferir la muerte antes de ser esclavo, digamos,
o antes de correr la espantosa suerte que corrían su gente, ¿no es verdad? Entonces, y era la apropiación de mano de obra y el tema de las tierras más que todo, ¿no? Claro. Porque en realidad los pretendientes, los pretenciosos hacendados, esos que querían, esos vienen recién en época republicana de manera abrupta a invadirle, digamos, esos territorios, ¿no es verdad? Desde Chuquisaca. ¿Dónde lo ubicás, Curuyuqui? Curuyuqui era un rancherío o es una zona que en la zona de Cuevo, porque si te ubicas en el mapa, Cuevo, la zona de Cuevo está geográficamente, actualmente, entre el límite entre sur extremo del departamento de Santa Cruz y Chuquisaca, ¿no? Ya. Y ahí está el Cuevo Cruceño, que es la misión franciscana fundada en 1870 y pico, recién, de San Juan Bautista de Cuevo, que penosamente veo textos de la prefectura y de otras instituciones que insisten, y de un tiempo largo a esta parte, en confundir, ¿no?, Santa Rosa de Cuevo, que está algo así como una legua al sur, pero ya perteneciente a Chuquisaca, ¿no es verdad? Ivo es otra misión ya posterior a Cuevo, que se funda un poco más al este, que es donde los chuquisaqueños reclamaban de que eso, que es donde se determina el límite entre ambos departamentos. Son paralelos, Cuevo e Ivo, y Curuyuqui viene a estar más o menos en el medio, digamos, un poquito más al sur, ¿no es verdad? Que es actual jurisdicción del departamento de Chuquisaca, ¿no? Esa fue su gran conquista, en todo caso, ¿no? Ahorita vamos a entrar y ahí, ahí se hace un exterminio. Lo más cobarde, sí, de todo, que el ejército boliviano, en ambos casos, las grandes masacres fueron en realidad, porque hay una lucha despareja, ¿no es verdad? Lindo hubiese sido al menos de que hayan tenido al menos un armamento con armas de fuego, ¿no? Sí. Equiparable, ¿no? Pero la masacre se produce más con prisioneros, con gente en fuga, ¿no es verdad? O sea, a mansalva, ¿no? En ambos casos es bueno. Y no es una descarga, digamos, ni una expiación de los hacendados cruceños ni nada por el estilo, pero acá hubieron protestas vehementes, en ambos casos, en los periódicos locales, por esa masacre innecesaria y por demás de cruel, ¿no?, de parte del ejército boliviano desde Chuquisaca en contra de esta etnia, digamos, que es parte del sustrato, ¿no es verdad?, de nuestra cultura. Esto se da... ¿En qué año estás diciendo? La de Curuyuqui ya es a 1892, que es ahí donde ya se viene abajo, ya son sometidos prácticamente la etnia chiriguana en su totalidad, digamos, ¿no? Antecito ya había misión religiosa, sí, católica. Claro, o sea, las misiones, ¿no? Las misiones, por un lado, esa primera etapa que hablamos, de finales del siglo XVIII y 100 años después, son estas otras que ya vienen del Colegio de Potosí. Sí. Del Colegio de Propaganda FIDE de Potosí, ¿no?, que son las misiones, una del Parapetí o dos en el Parapetí, y las misiones de Cuevo. ¿Y cuál es el rol de la iglesia en estos hechos? Bueno, la iglesia... ¿O no es muy determinante? No, digamos, la iglesia obviamente, porque muchos de los guaraníes en esa fase... de disputas y de invasiones y de todo. No, más bien se acogen en contra de sus deseos a ponerse a buen recaudo en las misiones, digamos, no les queda más en todo caso, ¿no es verdad? Sí. Porque es bueno saber de que ellos conservan hasta hoy gran parte de su mitología, de su sistema de creencias original, ¿no es verdad? Su organización también y todo eso, ¿no? No es el caso de Chiquitos ni de Paraguay, digamos, ¿no? En Paraguay los jesuitas tuvieron sin muchas dificultades la evangelización y la culturación, ¿no es verdad? Acá no, este es un caso muy particular donde vos hoy podés ver tanto en Isoso como en Los Java, digamos, que sí en Los Java tienen mayor influencia católica, misional, porque es ahí en esa área donde se desplazaron. Eso es importante cuando decís mayor influencia católica, misional. Claro. Porque hay lugares en los que la Iglesia Católica como que no puede penetrar. Ya en el siglo XX
los evangélicos comienzan a hacerse cargo. Claro, no necesariamente que no hayan podido penetrar, sino que no sé por qué razón no se misionó, porque hasta hoy, digamos, el Isoso particularmente pertenece a la parroquia Charagua y no hay, digamos, no hubieron misiones. Sí, no hubo. Aunque los caray, porque ahí hay una integración interesantísima claro. entre caray e isoseños que conviven en esas rancherías, en esos rancheríos, digamos, porque el Isoso es curioso, no hay esos pueblos con plaza y todo eso, sino que más bien parece como si buscaran la sombra de los árboles, porque es curiosa la urbanización en esa zona, es curiosa, es única, ¿no es verdad?, de las casitas desparramadas sin forma y sin calles debajo de los árboles, ¿no es verdad? Y han penetrado en el siglo XX muchas iglesias evangélicas, los caray son católicos, también dentro de los isoseños hay católicos, ¿no es verdad? Y parece que hay como una influencia, según mi amigo el antropólogo Mario Arri, un antropólogo cruceño extraordinario, que visita muy seguido la zona, tiene trabajos ahí, como que por la influencia de los evangélicos, muchas de las manifestaciones como el arete guasu, eso te iba a decir, ¿no? Yo lo que he escuchado es que la tradición y la cultura, sus fiestas donde... Claro, en esa zona donde hay evangélicos, nuevamente, claro, entramos al tema, claro, la chicha nuevamente, la chicha que es la bebida, ¿no es cierto? Y el baile, ¿no? La danza, ¿no? Y el baile, eso como que se ha disminuido a su mínima expresión. En el área de influencia evangélica, claro, no así en el área católica, claro que sí, donde incluso pareciera ser de que los religiosos juntan el arete guazú más o menos con la época de carnavales. Claro, claro, ¿no? Eso sí es la iglesia católica, no sé bien, no estoy seguro. Aparentemente sí. Sí, porque es una festividad asociada con la cosecha del maíz, sí, señor, sí. La chicha, que es un elemento realmente inseparable en esta cultura, ¿no es verdad? Que como que coincide, porque es el carnaval grande con el calendario cristiano, ¿no ves? Sí. Es una fiesta espectacular, digamos, que tiene mucho raigambre de la cosmovisión guaraní, ¿no es verdad? Esas máscaras emplumadas, que reflejan... Que se mantiene el chamanismo también es muy elocuente, la religiosidad del chamán, la influencia del chamán, digamos, ¿no? Por eso te digo, eso se mantiene en lo católico negativo. Y como que medio se pierde en lo evangélico por las prohibiciones, por las... Digamos, no vamos a decir las restricciones, digamos. Claro, ¿no? Hay, digamos, esos matices, ¿no es verdad? Aunque no es algo, digamos, demasiado pronunciado, pero sí. Pero se da. ¿No? Entonces el área de Isoso es como que no hubieron misiones y conserva también mucho de su cosmovisión también tradicional, histórica, originaria, en todo caso, si vale el término, ¿no? Este tema después de la masacre de Curuyuqui, otro de los temas importantes son los conflictos que se tienen con el departamento de Chuquisaca. Claro, ya para zanjar, porque igualmente Chuquisaca, digamos, por detentar el poder, determina de que el límite es una línea recta en lo que hoy es no me recuerdo bien el paralelo, pero es fácil de ver en el mapa, sí, ¿no? No hay pena. Hacia el este, hacia el río Paraguay, pero queda Ivo, digamos, al norte del paralelo, y se tiene que hacer un triangulito, se zanja, porque en 1898 se acepta ya por la abrumadora mayoría que ese es el límite, ¿no es verdad? Aunque Chuquisaca no lo cumple porque seguía imponiendo su autoridad en Cuevo, por ejemplo, y cometiendo... ¿En Cuevo? En Cuevo, que eso ya estaba determinado. Cometiendo abuso, ¿no? Por parte de la subprefectura de Acero, sí. ¿no? Entonces el conflicto no se terminaba hasta que en 1912 se zanja, se hace ese triangulito para que Cuevo quede dentro de la provincia Luis Calvo, ¿no? O posterior provincia Luis Calvo, departamento de Chuquisaca, y ahí se zanja. Y luego, poco después, se crea, por bula papal, el Vicariato Apostólico de Cuevo, ¿no? Con sede en Cuevo. Lo del Cuevo y el nombre también tiene que ver, porque para que no se confunda, no se le puso el Chaco, porque en Paraguay ya existían jurisdicciones eclesiásticas con ese nombre, ¿no? Ya. Entonces, y se hacen cargo los franciscanos menores de Toscana, italiano, ¿no es verdad?, del vicariato, que abarca
el antiguo límite del obispado de Santa Cruz. O sea, el Pilcomayo, o sea, cuando se crea el obispado, entra la provincia de Luis Calvo, parte de Hernando Siles, si no me equivoco, y la provincia de Gran Chaco de Tarija, ¿no? Porque ellos, gran parte de lo que le quitaron a Santa Cruz entre Chuquisaca y Tarija, ¿no? Lo pierden en la guerra del Chaco con el Paraguay, ¿no es verdad? Ahí también esa guerra produjo serio trastorno en desplazamiento en la zona afectada, que es la zona del Isoso y la zona de la cordillera de los Chiriguanos, ¿no es verdad? La zona cruceña. Ahora, ¿no? es interesante, los chiriguanos no se sometieron fácilmente a la cruz y a la espada, pero sin embargo hay muchas misiones en la zona de la que estamos hablando. ¿No es cierto? Tenemos Cabeza, Abapó. Claro, pero como ¿no? vos has visto, con serias dificultades en su estabilidad Terrible, y en su consolidación. Era una guerra permanente. ¿no? Era una guerra hasta Curuyuqui. Ahí ya se apaga el ímpetu. Ahí los termina con la bala. Pero además, y el plomo, como dice Nordesquiol. Sí. Ahora es interesante porque la zona era inhóspita. Para la iglesia era muy difícil. No solo la zona inhóspita, sino los chiriguanos muy duros. Y sin embargo, mirá vos, tengo Cabeza, Abapó, Piraí, Florida, Tacurú, Amirí, Saipurú, Masabí, Tacuarembotí y Pirití. Todo esto entre el 1700. Y muchos de esos ahora son pueblos. Son pueblos. Y estamos hablando de 1750 a 1790, más o menos el tiempo en el que llegaron. La verdad que la persistencia de la iglesia fue impresionante. Claro que sí. Para seguir buscando espacios donde entrar con la cruz. Así porque es. ¿cuánto los acompañó la espada en estas bueno, tratativas, en algunos casos recurrían, digamos, a los Sí. soldados, digamos, ¿no? Para poder consolidarse. Poder entrar, poder penetrar, se llamaba, ¿no? Para poder consolidarse, ¿no? Porque le brincaban a la misión y la devastaban Claro. los chiriguanos, ¿no? Y como vos has visto, han sido muy intermitentes y con muchas dificultades. Por ejemplo, la iglesia, Cuevo fue quemado en esa época de los ataques, lo quemaron en Teringo. Y recién creo que en 1798 nuevamente se levanta su iglesia, así Ivo, Santa Rosa, todo eso, ¿no? Evidentemente fue muy, muy difícil, digamos, ¿no? Muy difícil para la iglesia. Abapó, me decías que hay una referencia de franciscanos en el 1771, o una refundación, porque Abapó es de 1768, pero se refunda en 1771. Claro, ya los padres franciscanos, porque primero intentan unos curas diocesanos, ¿no? En este lado, porque orientémonos geográficamente, son misiones de la influencia de Santa Cruz de la ciudad, cuyo límite hacia el sur es el Río Grande, ¿no? Los jesuitas intentan también, pero no consiguen consolidar, ¿no es verdad? Hasta que llegan los franciscanos, seguramente mucho mejor preparados, y logran consolidar hasta la interrupción como consecuencia de la República, ¿no? Ahí hubieron en esa área, hacia esa época de la visita del gobernador Viedma, algo así, en todo ese conjuntito de misiones entre Piraí, Abapó, Cabezas y Florida, algo así como 8.000 cabezas de ganado, entre otras cosas. Ya, ¿no? En esa época. En esa época, finales del siglo XVIII, ¿no? Ha sido muy prodigiosa esa tierra para el tema de la ganadería bovina, ¿no? Pese a, bueno, tienen pastizales en Isoso y en varias zonas de la provincia, pero también el ramoneo, ¿no? Comen hojas de suculentas especies de árboles, además de frutos también, ¿no? Como el cupecí, Ahora, es importante mistol, chañar. La influencia franciscana de Tarija hasta casi esos límites. No sé si has leído las obras de Lorenzo Calzavarini. Claro, por supuesto, ¿no? Que sí, por supuesto que sí. Ahí uno nota una fuerte influencia franciscana, ¿no? Claro que sí, inclusive hasta hoy, digamos, ¿no? Porque se les otorgó el vicariato, digamos, a los padres franciscanos italianos, ¿no?
aunque la última parte ya vienen la del Parapetí, la de la zona de Cuevo, todas esas misiones vienen del Colegio de Propaganda FIDE de Potosí, que son los que... Es importante que aclares el concepto de propaganda FIDE, propaganda de fe. Exacto. ¿No es cierto? Así es. ¿No? Comienzan los tarijeños, luego los potosinos. Eso ya sigue en la segunda mitad del siglo XIX. Exactamente. ¿No? Lo que abre propaganda FIDE? Propaganda de fe, es la orden franciscana, claro. Los de Tarija son los que realizan la principal apertura, sí, el abrir, digamos, de manera efectiva y consolidar prácticamente, ¿no? Porque al final de cuentas, hasta hoy perviven todas esas exmisiones, excepto alguna que ha desaparecido, ¿no? Masabi, Tacurú, Saipurú, son, Tacuarembó, son poblaciones que perviven hasta hoy, ¿no? Algunas criollas, algunas con mayor población indígena, en fin. Pero ¿verdad? Existen. Existen. Mira, y curiosamente en los mapas, eso es una llamada de atención, porque nosotros acá, la prefectura debería ver para los educandos, porque no estamos haciendo nuestros propios mapas, ¿no? Y vos en los mapas contemporáneos no ves esas poblaciones que son importantes, digamos, ¿no? Masabi es un pueblo grande, ¿no? Tacurú, Saipurú, de repente hay diferencias, pero no existen y son pueblos existentes, importantes, con buena cantidad de población, ¿no es verdad? 1700. Excepto Saipurú, Charagua, y de repente un ranchito ahí que se llama San Lorenzo, y de ahí no ves más, digamos, en los mapas actuales. Son 1700. Claro, por supuesto, y son poblaciones nuestras, de nuestro departamento, y poblaciones importantes en el camino de las antiguas misiones, ¿no es verdad? Que inclusive en casos, hay un proyecto que vi... Te corto un ratito, me estás diciendo que en algunos casos con mayoría indígena incluso. Claro, son comunidades de mayoría guaraní, digamos, en algunos casos. Es importante, hay un proyecto que me comentó esta señorita Luz Mónica, porque en Charagua hay la famosa Virgen, que en la guerra del Chaco se la llevaron los paraguayos, ¿no? Y finalmente quedó en manos de un mayor, creo que de apellido Ortiz, si no me equivoco. Y en Asunción le hizo un pequeño santuario en su domicilio particular, y ahí estuvo por periodo de 55 años. ¿No es verdad? Me parece que la señora, la viuda del paraguayo, enfermó en su vejez de cáncer, y creo que hizo una promesa que si salía de esa operación le pidió a la Virgen que si la colaboraba, o mejor dicho, no sé si la condicionó, pero sí que en caso le iba a devolver a su pueblo de origen, que tanto la demandaban, ¿no es verdad? Ajá. Que podía ser venerada por toda esa población, digamos, que había quedado huérfana de su auxilio. Pero esto es interesante, que tanto la veneraban. 55 años no estuvo, y sin embargo la esperaron. Exactamente. La esperaron. Entonces, me parece que es un grupo de misioneros laicos de la mansión de Santa Cruz que hicieron las tratativas y consiguieron traerla en el año 1990. Mira. ¿No es verdad? Y llegó aquí a Virubiru, y aquí se le hizo toda una recepción en un domicilio, y finalmente volvió en el tren, un tren especial, porque fue después condecorada como la generala del ejército, ¿no? Y también de las viudas o de la guerra del Chaco, ¿no? De la AMIG. Entonces, según dicen, era la advocación anterior, la señora de los Ángeles, creo, y a Charagua, ¿no? Y esta señorita que te menciono, ahí va, se me cortó la película, pretenden hacer una romería desde Abapó por el camino de las misiones, con determinadas paradas para contar la historia de esos pueblos. Me parece interesantísimo ese proyecto, ¿no es verdad? ¿No? De Masabi, Tacurú, Saipurú, Pirití, Tacuarembó, Obay, que era antes de Charagua. Charagua se conforma con esta misión abandonada, ¿no es verdad? Para hacer esa, que es lo que vos estás mencionando, ¿no? Para poder
reconocer el proceso histórico de la provincia de Cordillera y saber la fecha de fundación, qué fue lo que pasó de esos pueblos que son ignoradas por los mapas oficiales, digamos, ¿no? Hay mucho descuido de nuestra parte. Esta es la parte más dura de la iglesia en la evangelización del suelo cruceño. Creo que sí, digamos, ¿Sí, no? ¿no? Y se puede percibir en la actualidad, digamos, tanto en Isoso como en otras comunidades guaraní, digamos, que conservan su sistema de creencia. Exactamente. ¿no? Es donde más arraigado, su religión propia, su, ¿no? Sí, que sería algo estúpido decir, digamos, o poco objetivo, decir que esto está mal o esto está bien, ¿no es verdad? O descalificar, ¿no? Así es. Lo importante es el respeto, digamos, en ese sentido. Ahora, ¿no? La bravura se notó, ¿no? Se notó porque les costó y es donde uno menos esplendor incluso encuentra en cuanto a la construcción de templos. Y claro, no hay en realidad, claro. ¿no? No hay. El templo de Charagua es lo más, pero ese es un templo de 1958, claro. ¿no? Ese es San Miguel Arcángel, Ajá. ¿no? El de Lagunilla también, que es también del siglo XX. Luego en Cuevo también tenés una iglesia bastante nueva, pero son del siglo XX. Mucho más, todas del siglo XX, Sí. y en Camiri, que después hablaremos seguramente Sí. de Camiri, ya de la época petrolera y todo eso, Sí, sí. ahí tiene, que creo que es catedral ya, porque ahora es la cabeza de la diócesis, ¿no? Porque Lagunilla, al crearse Camiri perdió toda su importancia, Camiri ¿no es se verdad? convierte en el centro económico. Y Lagunilla al cabo fue perdiendo todo, porque es capital de la provincia, pero es de manera nominal, Sí, no sí, tiene los sí. tribunales, la subprefectura, Todo está allá. todo está allá, ¿no ves? Sí, la influencia económica. Y ahí marcó tiene mucho. una iglesia consagrada a San Francisco de Asís, que es Sí. la sede del Sí, vicariato, conozco yo ¿no es eso. verdad? Sí. Bueno, el programa que viene nos vamos a ir al otro lado de Perfecto. Santa Cruz. ¿Sí? Magnífico. Ok, gracias.